es la inducción hacia la electrodinámica, para lo cual vamos a comenzar con los primeros dos magnitudes o conceptos claves para comprender el dinamismo de las cargas cuando, valga la redundancia, están dentro del movimiento. De partida, recordar que la electrodinámica es una rama de la física y más allá es una rama del electromagnetismo que trata de la evolución temporal de sistemas donde interactúan campos eléctricos y magnéticos con cargas en movimiento. En palabras más simples, vamos a analizar el movimiento de las cargas tomando en cuenta de que van a ir con cierta velocidad y en un cierto intervalo de tiempo. Vamos a llegar al final de la unidad a la constitución de que la electricidad no es un fenómeno que esté por sí solo, sino que también va a la par con el magnetismo, y por eso que vamos a cohesionar la electricidad y el magnetismo en una sola dupla, esta dupla se va a condensar en una sola que va a ser el electromagnetismo. La electrodinámica propiamente tal va a surgir del estudio del comportamiento de las cargas que estén en movimiento. Puntualmente nosotros vamos a trabajar con cargas ordenadas, es decir, un flujo de cargas que van a ir todas en la misma dirección y sentido. Importante, cuando decimos que la carga eléctrica se mueve, no es que el cuerpo, no es que la partícula se mueva en su totalidad. Recordar que dentro del átomo, las únicas que tienen cierto grado de libertad son los electrones, que son de carácter negativo. Por lo tanto, cuando hablamos de movimiento de cargas, lo que estamos hablando es que este electrón que tiene cierto grado de libertad es capaz de movilizarse desde un átomo hacia otro, a través de un hilo conductor, por ejemplo, de un cable de cobre. Y recordar también dentro de estos conceptos que el átomo puede estar en dos distintas versiones electrizadas. La primera sería en esta forma de catión, en donde tiene una carga positiva mucho más grande que negativa, por lo tanto tiene mayor cantidad de protones que electrones. Y a eso lo denominamos catión. Y por otro lado está el anión, que es donde hay mayor presencia de carga negativa, que serían electrones. Vamos a denominar el flujo de la carga eléctrica como corriente eléctrica. ¿Ya? Cuando tenemos varias cargas eléctricas, tal como lo dije anteriormente, y estas cargas van todas en igual sentido, en igual dirección, vamos a decir que se forma un flujo. Cuando este flujo fluye, valga la redundancia, en cierto intervalo de tiempo, vamos a decir que se genera una corriente eléctrica. ¿Ya? La corriente eléctrica, la intensidad de la corriente eléctrica, nosotros la vamos a poder medir como una tasa de cambio, como un cociente, con una división entre la cantidad de carga eléctrica en coulomb y el tiempo que tomamos esta carga eléctrica, que eso lo vamos a medir en segundos. Y por cosas de convención, la intensidad de corriente eléctrica la vamos a simbolizar con la letra I mayúscula y va a quedar expresado matemáticamente tal como aparece aquí, como este cociente, ¿cierto? Carga dividido tiempo. Y tal como aparece acá en la imagen, la idea siempre va a ser pensar en un flujo de electrones, porque son los electrones los que se mueven. Y este flujo de electrones que circulan de forma ordenada, todos hacia un mismo lado, le vamos a llamar corriente eléctrica. Importante, si se dan cuenta, al momento de calcular la intensidad de corriente y tomar las cargas, los coulomb, y dividirlos por el tiempo en segundos, estamos originando una unidad de medida que es coulomb sobre segundo. Esta unidad de medida le vamos a llamar ampere. Los amperios que a veces uno escucha por ahí, los amperes, que básicamente se generan en honor, así como los newtons son en honor a Sir Isaac Newton, se genera hacia Pierre Ampère, quien fue el inventor del primer telégrafo eléctrico, además del electroimán, en donde fue coautor. Veamos un ejemplo. Fíjense bien, dice, ¿cuál es la intensidad de corriente eléctrica que fluyen por un cable de cobre, sabiendo que por cada minuto transcurrido viajan 120 coulomb? Lo primero que debemos hacer, tal como siempre lo hemos hecho, es distinguir los datos presentes en el ejercicio y de ahí plasmar el modelo matemático y todo el paso a paso. Si nos damos cuenta, dentro del ejemplo propiamente tal está toda la información que necesito. Está la carga eléctrica, que son los 120 coulomb, y está el tiempo, que son este minuto, 60 segundos. Ahí está, datos, 120 coulomb, tiempo, 1 minuto, que es el equivalente a 60 segundos. Con la carga y el tiempo yo puedo calcular la intensidad de corriente eléctrica, que va a ser el cociente, 120 dividido 60. Ahí está.
120 dividido 60 va a ser 2 ¿qué? 2 amperes. Otro ejemplo. Por un cable conductor circulan 9,672 por 10 a la 19 electrones durante 3 minutos. ¿Cuál es la intensidad de la corriente eléctrica? Si se dan cuenta, no tenemos acá la carga eléctrica, pero sí tenemos la cantidad de electrones. Recordar que cuando nosotros definimos carga eléctrica, planteamos de que la carga eléctrica hace mención a una cierta cantidad de electrones. Más puntualmente, un coulomb corresponde a 6,24 por 10 a la 18 electrones. Con ese dato, como un dato que siempre va a estar como un dato que no va a variar, yo puedo convertir esa cantidad de electrones en su equivalente en coulomb, ocupando regla de 3. Fijémonos bien, dentro de los datos yo tengo la carga, no la tengo en coulomb, sino que la tengo en electrones. Entonces, este 9,672 por 10 a la 19 electrones, yo lo voy a transformar a coulomb. ¿Cómo lo vamos a hacer? Regla de 3, por lo tanto, finalmente este valor lo que tengo que hacer, y siempre que queramos transformar de electrón a coulomb, vamos a dividir por 6,24 por 10 a la 18, empleando el paréntesis correspondiente en el denominador, para que la calculadora no se confunda. Eso me va a dar 15,5 coulomb. Tengo la carga. Y además el tiempo lo tengo de antemano, porque me dice que son 3 minutos, 180 segundos. El resto es simplemente aplicar la fórmula para la intensidad de corriente eléctrica, que va a ser los coulomb, la carga eléctrica, dividido el tiempo. 15,5 dividido 180, 0,086 amperes. Ahora, ¿por qué yo hice esta transformación? Si se dan cuenta, al multiplicar por 1000, yo genero una nueva unidad de medida, más bien una conversión, una equivalencia a una unidad de medida un poquito más pequeña, que son los miliamperes. ¿Por qué? Porque dentro de las cosas que nosotros tenemos en la cotidianidad de nuestras casas, las cosas eléctricas, así como vimos la clase pasada, que el voltaje aparece escrito, también aparecen los miliamperes, no los amperes, porque los amperes es mucho. Yo acá les puse un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos que una máquina de coser emplea más o menos 1,13 amperes. Es bastante, si se dan cuenta. Una plancha, 10,9 amperes. Una computadora, que de por sí tiene un proceso eléctrico mucho más complejo, 1,18. Un horno microondas, que es uno de los artefactos que mayor cantidad de corriente emplea, tiene el mayor gasto energético dentro de las casas, 9,44 amperes. Por lo tanto, el hecho de que existe una corriente eléctrica circulando por un artefacto da cuenta de la cantidad de energía que éste emplea. Mientras más complejo el artefacto, mientras más cambios de energía genere un artefacto, más intensidad de corriente requiere. Por ejemplo, el horno eléctrico, el horno microondas, el refrigerador. Además, obviamente, de saber que la corriente es este flujo de carga en cierto intervalo de tiempo, hay que distinguir dos tipos de corriente. Uno que vamos a llamar corriente continua y otro que vamos a llamar como corriente alterna. ¿Qué diferencias tienen? Puntualmente, la corriente continua va a ser este flujo de carga eléctrica que siempre va hacia el mismo lado, en la misma dirección. Yo miro en un instante de un segundo estas cargas y van todas hacia la derecha, y las miro en un instante 2 en una hora más y siguen estando hacia la derecha, ¿ya? Esta corriente, que se llama corriente continua, la vamos a simbolizar como DC o CC, ¿ya? El sentido del flujo de las cargas no cambia durante el tiempo, siempre van hacia el mismo lado. Este modelo de corriente continua fue desarrollado por Thomas Alva Edison, y los beneficios que tiene la corriente continua es que es fácil de controlar y con muchas aplicaciones electrónicas, es decir, en circuitos pequeños. De forma de ejemplificar la corriente continua, son aquellos circuitos que emplean baterías, que emplean pilas, los que efectivamente tienen corriente continua. ¿Cuál es el problema de la corriente continua? Si bien tenemos estas ventajas, que es el fácil control y la gran cantidad de aplicaciones, tenemos el problema de, con una pila yo no logro encender un televisor, con una pila no logro hacer funcionar un computador, por ejemplo. O bien, si bien los notebooks tienen una batería, que es la misma noción, la duración y la estabilidad de esta energía no es la misma cuando uno lo enchufa directamente al cableado eléctrico. ¿Por qué? Porque la corriente es otra. Ahí vamos a pasar a lo que es la corriente alterna.
La corriente alterna es una corriente que y que la vamos a simbolizar como CA o como AC, y la magnitud de esta corriente eléctrica va cambiando de dirección. ¿Cuál es el beneficio de que vaya oscilando, que vaya vibrando, por así decirlo, esta corriente que se va alternando? Básicamente se debe a de que va manteniendo este flujo de energía, esta conservación, por este impulso, por así que lo pudiésemos decir, genera una transformación, una transmisión, además de energía, mucho más eficiente, ¿ya? De esto es todo el cableado eléctrico en nuestras casas. El hecho de que tengamos que enchufar y que los enchufes tengan dos patitas se debe a esta constante oscilación en la corriente, ¿ya? Desarrollada por Nikola Tesla desde el lado croata y por George Westinghouse en la parte estadounidense. Y el beneficio que tiene, a diferencia de las pilas, es que hay una transmisión más eficiente de energía y sobre todo esto a grandes distancias. Pensemos que en la actualidad a nosotros nos llega corriente alterna porque la corriente viaja desde torres de alta tensión a mucha distancia hacia las ubicaciones específicas de nuestras casas. Por lo tanto, este viaje en donde hay un desgaste energético pero el roce con los materiales genera que se pudiese disipar un poco de energía. El beneficio de la corriente alterna es que esa energía es mucho menor la que se disipa versus la corriente continua. Para cerrar la idea, fíjense bien, la corriente continua estamos hablando de un proceso que es generado por una pila, por una batería, en donde el flujo de energía va siempre hacia un mismo lado, desarrollada por Alva Edison, es como el mayor expositor al respecto. Y por otro lado tenemos la corriente alterna, que es un flujo oscilante en lo que es sentido, va hacia la derecha, hacia la izquierda y así sucesivamente, es como un columpio. Y ese movimiento lo que hace genera que se vaya manteniendo la intensidad de esta corriente. Vamos a llamarle corriente alterna, desarrollada particularmente por Nikola Tesla. Un segundo concepto importante cuando hablamos de electrodinámica es la resistencia eléctrica. Fijémonos bien, habíamos hablado clases anteriores de lo que era el voltaje. El voltaje es esta diferencia potencial entre dos puntos necesario para empujar la carga eléctrica. Cuando la carga eléctrica se empuja y empieza a moverse y se empiezan a mover otras más, se genera un flujo de carga eléctrica que es la corriente eléctrica. Pero esta corriente eléctrica viaja por distintos cables, por distintos medios conductores y este material por donde viaja genera cierto roce, genera cierta oposición al paso de este flujo. Esa oposición al paso de este flujo de corriente eléctrica le vamos a llamar resistencia. Viene a ser la analogía mecánica con el roce cuando yo lanzo, por ejemplo, una pelota. La pelota trata de avanzar, pero el roce con el aire, con el suelo, va a generar que se detenga. Y mientras más poroso el suelo, obviamente, más fácil se va a detener la pelota. Lo mismo pasa con la resistencia eléctrica. El conductor, o tal vez no conductor, el material por donde trata de viajar la carga eléctrica va a oponerse a este paso. Dependiendo del material, va a ser qué tanto se opone o qué tanto no se opone. Fijémonos bien. Yo acá les coloqué una tablita en donde aparece el material y aparece un coeficiente de resistividad que se mide en ohmios por metro. Mientras más fierroso, mientras más metálico el material, por ejemplo plata, cobre, oro, es menor la resistencia que genera el paso de la corriente. Por ejemplo, la plata estamos hablando de 1,59 por 10 a la menos 8 de este coeficiente de resistividad, mientras que elementos como el cuarzo, 75 por 10 a la 16. Abismante diferencia. Pero no solamente depende del material el hecho de que se oponga más o menos un conductor a este paso de la corriente, sino que también depende del largo y del área del conductor. Pensémoslo así, si yo tuviese que lanzar una pelota, mientras más lejana sea mi meta donde tiene que llegar la pelota, más le va a costar llegar a la pelota, porque tiene una distancia más larga en donde va a verse expuesta al roce. También pasa lo mismo con la carga eléctrica. Mientras más largo sea el cable conductor, más resistencia se le va a generar. ¿Por qué? Porque el viaje es más largo y entre medio se va a ir disipando energía. También va a depender del área. Es muy distinto que yo quiera achuntarle a un orificio muy pequeño con una pelota a que yo quiera achuntarle a un orificio mucho más grande. Mientras más grande el área transversal del cable conductor, con mayor facilidad la carga eléctrica pasa, fluye con menor roce. Lo mismo pasa con la pelota, si se dan cuenta. Entonces, de por sí,
La resistencia eléctrica, que depende de cada conductor, va a depender de 3 parámetros. Primero, la resistividad, que este valor empírico se calcula de forma experimental. Cada material tiene un valor correspondiente a una resistividad. Y lo vamos a denotar con esta letra griega que es ρ. También va a depender del largo del conductor. Mientras más largo, más resistencia hay, porque es más largo el viaje, cansa más el viaje. Y también del área transversal. Mientras más grande el área, mientras más grueso el cable, es más fácil que fluyan las cargas. Tiene más espacio, más libertad para moverse. Por lo tanto, a mayor área va a ser menor la resistencia. Finalmente, vamos a tener una expresión matemática que nos va a permitir calcular la resistencia de un cable conductor mediante estos 3 parámetros. Para calcular cualquier resistencia vamos a ocupar el coeficiente de resistividad, el largo de mi cable y el área transversal que tenga el cable. ¿Ya? Con esos 3 parámetros nosotros podemos calcular la resistencia eléctrica de un conductor en particular. Obviamente, como estamos dentro de una parametrización ideal, vamos a pensar que todos los conductores son homogéneos en el sentido de que están compuestos de un solo material y no de aleaciones. Importante, unidades de medida. Si se dan cuenta, la resistencia es la constante resistividad que se va a medir en esta letra griega, en este omega, que se llama ohmios, se pronuncia ohmios, o bien ohm, por metro. El largo del conductor, como estamos trabajando en el sistema internacional de medida, va a tener que ser en metros, y el área transversal del conductor lo voy a tener que saber expresar en metros cuadrados. Si yo verifico acá, los metros se van a ir, por lo tanto la resistencia me va a quedar en una unidad de medida que vamos a llamar ohmios o bien ohm. Veamos un ejemplo, dice: ¿cuál es la resistencia que posee un cable de plata de 2 metros de longitud si su área es de 2 milímetros cuadrados? Nuevamente, datos. Para calcular la resistencia necesito 3 datos: coeficiente de resistividad, largo y área transversal. En el caso del coeficiente de resistividad, si bien aquí no aparece, vimos en la diapositiva anterior que es un valor que yo debería manejar o saber, tener a disposición esta información. Tengo el coeficiente de resistividad de la plata, que es 1,59 por 10 a la menos 8. Tengo el largo también, 2 metros. Y tengo también el área transversal, 2 milímetros cuadrados. El único problema que yo voy a tener aquí es el área. Los milímetros cuadrados debo transformarlos a metros cuadrados. Ahí faltó el cuadrado en el metro, ojo ahí. ¿Cómo transformo de milímetro cuadrado a metro cuadrado? Tengo 2 opciones. La primera es dividir por 1.000.000 y la segunda es multiplicar por 10 a la menos 6. Si yo en la calculadora científica coloco 2 dividido 1.000.000, la calculadora científica me va a expresar el resultado en notación científica, por lo tanto igual me va a quedar 2 por 10 a la menos 6. Entonces, importante. El área, los cables son sumamente chiquititos, por lo tanto, por lo general las áreas siempre van a ir expresadas en milímetros cuadrados. Siempre que queramos transformar de milímetro cuadrado a metro cuadrado, debemos multiplicar por 10 a la menos 6. El largo acá lo tenemos, 2 metros, y la resistencia es un valor que ya también me lo habían dado anteriormente, ¿cierto? Ahí está. El 1,159 por 10 a la menos 8, ahí está. Con esos datos yo ya puedo calcular la resistencia. Me voy a mi formulita, la resistencia es el coeficiente de resistividad por el largo dividido el área. El 1,59 por 10 a la menos 8 ohmios por metro, por el largo 2 metros y por el área 2 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Recordar que ahí se me fue el cuadrado. Los metros se van, por lo tanto me queda esta unidad de medida que son los ohmios y el resto es pega de la calculadora. 2,59 por 10 a la menos 8 por 2 y eso lo tengo que dividir por 2 por 10 a la menos 6. Recordar que siempre que tengamos que hacer divisiones en donde el denominador, el numerito de abajo, está compuesto por 2 factores, debo colocar paréntesis. Finalmente esto me arroja 0,0159 ohmios. Si se dan cuenta era evidente porque los dos se van a simplificar y solamente me va a quedar un trabajo con las potencias de 10 que ahí aparecen. Entonces, importante, para resumir, esta imagen está ya considerando las 3 magnitudes básicas de la electrodinámica: el voltaje, la corriente eléctrica y la resistencia. El voltaje es esta magnitud que empuja, este monito azul, está empujando la carga eléctrica. La carga eléctrica intenta moverse
generando una corriente que intenta pasar como es el monito amarillo. Pero al paso de la corriente siempre va a haber un tope, va a haber una resistencia, que es este monito rojo, que es la resistencia o el roce, por así decirlo, que genera el conductor por el cual viaja la carga eléctrica.